En mi caso, no fue valentía, fue un miedo a morirme. No. Por eso hay millones de gente adicta a diferentes sustancias o a diferente tipo de comportamientos, a personas, y eso es lo que yo quiero platicar el día de hoy. Dios, no sé cómo empezar este capítulo porque la verdad es que es bien difícil como entrar a esa parte vulnerable que yo no quiero compartir. Hay una parte de mí que me dice no, porque te van a criticar. ¿Por qué me dio diabetes? O sea, la diabetes no va de un día para otro, seamos honestos. Tienes 20, 30 años trabajando en esa diabetes. O sea, se acaba la relación. Es que, ¿cómo? No lo vi venir. Caramba, ¿qué tan ciego puedes estar que no ves venir que tu relación no funciona desde hace años? O sea, pero nos da un miedo voltear a ver nuestros errores porque hemos crecido en una cultura donde dice que el amor es la solución. Hola familia hermosa, qué gusto tenerlos otra vez en un nuevo video y oh my god, o sea, ¿en qué carambas me ando metiendo haciendo este tipo de videos? Es un video súper diferente, no tiene estructura, tomé unas cuantas notas nada más como para no perderme en esta charla que más que un video como tal va a ser creo que una charla de corazón a corazón. En este video voy a permitirme ser totalmente vulnerable, voy a abrir mi corazón. Es algo que yo creo que ni mi familia conoce. Imagínate, vas a tener la primicia de toda esta locura que he vivido a lo largo de estos años, pero hay un porqué muy profundo. Y ese pero es que yo sé que hay muchísima gente y porque me la he topado y cuando de repente llego a platicar de la lucha que yo he vivido con las adicciones, pues la gente se siente como identificada. Entonces a mí me deja una gran responsabilidad de en este momento abrir mi corazón, compartir toda esa lucha que yo he tenido y desde esa coherencia, desde esa sanidad, desde ese amor que me ha regalado Dios. Y cámbiale Dios si quieres, aquí no hablamos de una religión ni nada, o sea, si quieres hablar poder superior, fuerza divina, campo cuántico, fuente sagrada, Buda, Krishna, Mahoma, como le quieras llamar, es lo mismo, esa energía que nos contiene a todos en el universo o en los multiversos, si es que hubiera, y que mantiene tu corazón funcionando, tuk, 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 tuk. Así que esa energía, ese creador, esa mano que todo lo creó, es la que yo siento que me dio una oportunidad nueva de ver la vida de una manera diferente, salir de un victimismo que yo no me había dado cuenta en el que vivía por muchísimos años. Y bueno, es que la mayoría pues vivimos en ese victimismo y desde ahí, como somos funcionales a nivel laboral, medio llevamos la familia, medio llevo esto, medio llevo aquello, pues no soy capaz de ver desde una conciencia más como expandida todas las cosas y todas las maneras en las que me hago daño. Entonces, bueno, Dios, no sé cómo empezar este capítulo porque la verdad es que es bien difícil como entrar a esa parte vulnerable que yo no quiero compartir. Hay una parte de mí que me dice no, porque te van a criticarte y porque mira qué van a decir de ti y luego va a haber un montón de haters, pero también va a haber un montón de personas que te van a empezar a poner juicios, etiquetas y ya no te van a ver igual y entonces bla, 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 pero todo eso viene de aquí, de esa mente egoica justamente que a veces he hablado en este canal y que me encanta profundizar porque a final de cuentas esa mente es la que me está diciendo constantemente no hagas esto, sí haz esto, mira lo que van a decir de ti, no eres suficiente, no puedes con aquello, ¿cómo vas a hacer esto? Y me está recordando constantemente todas las veces que fallo, que no logro hacer las cosas, que me equivoco y se le olvida decirme los avances que sí he tenido. Entonces esa mente egoica, digo, es perfecta, es parte de mí. Ha sido un sistema que me ha llevado a una vida de sobrevivencia, supervivencia tal vez, y me ha alejado a lo mejor de matarme en algún momento, pero a final de cuentas es una mente que no me está llevando a mis sueños, ni que me lleva a conectar con el amor más puro y profundo que reside en mí y que yo sé que es ese amor que todo lo contiene, que a mí me gusta llamarlo Dios. Entonces, desde ahí esa mente no me decía, no, ¿qué vas a andar hablando tú en este video? O sea, ¿qué vas a andar diciendo? Pero la realidad es que hay algo acá, en este corazoncito, si se ve, que es ese llamado a servir. Y si una sola persona me dice, ¿sabes qué? Tu video me sirvió, lo que tú dijiste me hizo clic porque yo también estoy viviendo eso. Estoy pagada, o sea, me doy por bien servida. Y esa es la única finalidad de este video. Ya llevamos 4 minutos hablando de esto, pero es importante porque esto no es con la finalidad de
de criticar, de juzgar, de hacerme la víctima, de tener más likes, más visualizaciones. No, es la única finalidad, es que si alguien allá afuera, tú, estás viviendo algo de lo que yo voy a compartir en este video, por favor, quiero que sepas que no estás sola, preciosa o precioso. Tú no estás solo, ni estás roto, ni estás mal, ni estás descosido, ni como dicen, hay un roto para un descosido. No, tú eres un amado hijo de este universo. Que hayamos sido condicionados, porque la misma sociedad te condiciona. A mí se me hace bien loco, o sea, cómo la industria alimentaria te enferma y de la manita la industria de la medicina o la industria en todos esos temas, pues te sana con un chorro de tratamientos y un montón de cosas. Entonces, también el lenguaje en este video va a ser totalmente natural porque son las cosas como van saliendo, no tengo así como que un guión o algo estructurado que seguir, pero me he dado cuenta cómo si tú quieres salir, por ejemplo, en las finanzas de la carrera de la rata, tienes que hacer lo contrario a lo que hacen las masas. Entonces, si tú en este momento estás perdiendo tiempo en las series, en plataformas, así que haces así con el dedito y estás scrolleando y viendo videos, o en algunas plataformas de streaming donde estás viendo películas todo el día, series, y luego sales de tu trabajo y te vas a echar una chela o algo así, o sea, según tú para desestresarte. Vivimos atrapados en un mundo que nos ha llevado a enfermarnos constantemente. El cuerpo es el último que saca el síntoma de la enfermedad. Antes de eso ya se enfermó nuestra mente, que es la que se condiciona desde muy chiquitos, pero también atrás de eso está enferma nuestra alma, el espíritu. Por eso es que las personas adictas somos, y digo somos porque yo me considero con esa mente adicta, gracias a ser consciente, a ponerle nombre y apellido a lo que yo estaba viviendo, he podido darle la vuelta. Es imposible arreglar algo que no se puede nombrar. Quédate por favor con esto. Es imposible arreglar algo, sanar algo que no has nombrado, que no le has puesto nombre y apellido. Y a veces es muy como contradictorio con esas filosofías de la ley de atracción, de que piensa positivo y di que yo soy exitosa, yo soy amorosa, a mí me va muy bien en esto, yo soy saludable, yo soy bla, bla, bla. Y sí, totalmente, una parte de la mente se empieza a condicionar con esas cosas positivas, pero también hay que ser bien conscientes de que la basura nadie la va a venir a sacar por ti, corazón. O sea, la basura tú la tienes que sacar, y con basura me refiero a esa parte oscura en tu alma, a eso que no le quieres contar a nadie, eso que da un chorro de vergüenza que los demás se vayan a enterar, y por eso estoy haciendo este video y estoy siendo tan transparente, porque yo sé que mucha gente se puede identificar. Ojalá que llegara un montón de gente, ojalá que muchos se pudieran identificar y supieran que no están solos. Ese es el único objetivo, y también darte la esperanza de que se puede darle la vuelta y cambiar a una vida útil, feliz y plena, como prometen algunos programas. Yo soy una fiel estudiosa desde que descubrí mi adicción. No solo pues pedí ayuda, entré a tratamiento, ojo, no fue fácil ni así pedí, ay sí, soy adicta, voy a ir a pedir ayuda. No, fue un paso bien cañón de tiempo, de meses, de decidirme a pedir ayuda, pero a partir de ahí he sido una súper estudiosa de la mente humana, porque yo quería entender qué pasaba en la cabezota de Shanti. O sea, dije, ¿cómo funciona esto? Que yo tenía ciertas recaídas, y entonces si no me estaba drogando literalmente con una cosa, me iba a drogar con otra, y está bien interesante cómo todo esto, hoy la neurociencia lo dice, cómo han analizado el cerebro. Lo que más yo creo que tiene estudios es el alcoholismo, y cómo han analizado el cerebro de un alcohólico en el momento que ingiere, que prueba solamente el alcohol. Se desata una serie de cambios a nivel neuronal en la bioquímica de nuestro cerebro que nos lleva a no poder parar. No importa que tú sabes que al rato vas a terminar súper mal, tal vez en un hospital, tal vez en la cárcel, tal vez atropellado, pero el cerebro ya no puede parar. O sea, bioquímicamente ya no se puede parar. Y yo sé que muchas personas me van a decir, ay, claro que sí se puede, o sea, échale ganas, fuerza de voluntad. Yo no estoy hablando de la gente que sí puede. Hay gente que dice, yo ya no voy a hacer esto, voy a dejar el cigarro, el alcohol, voy a ponerme a dieta, voy a hacer ejercicio, voy a volverme disciplinado, voy a meditar todas las mañanas, y lo hace. Perfecto. Yo hablo con aquellas personas que lo han intentado una y otra vez, y sigues fracasando.
Y entonces viene el sentimiento de culpa donde dices, caramba, no hago nada bien, o sea, digo que voy a dejar esto, voy a salirme de esa relación y ahí voy y regreso de rogona. Digo que voy a empezar la dieta y a los 3 días ya la rompí. Digo que me voy a levantar temprano a hacer ejercicio y me levanto 2, 3 días y luego ya lo dejo. O sea, yo hablo con esas personas que una y otra vez has fracasado en querer soltar un comportamiento compulsivo, alguna situación que te está dañando y que no has podido. ¿Por qué? Porque, insisto, el cerebro de una persona sí, que sería el cerebro de un alcohólico, que es con lo que se compara todas las adicciones, aunque me esté drogando con otras cosas, pero al final de cuentas es el mismo fondo. Mi cerebro no funciona igual, no está funcionando igual. De hecho, el doctor Mario Alonso Puig, en algún video que por ahí se los voy a poner después, habla justamente de cómo llega un punto en que el cerebro trabaja de una manera tan automática con toda esta bioquímica, todos estos neurotransmisores, que la persona ya no tiene control de sí. O sea, es como si tú estuvieras secuestrado de tu propia cabezota, imagínate. O sea, yo sé que hay gente que le echa ganas, que tiene fuerza de voluntad, pero hay mucha que no. Por eso hay millones de gente adicta a diferentes sustancias o a diferente tipo de comportamientos, a personas, y eso es lo que yo quiero platicar el día de hoy. Quiero platicarte cómo lo descubrí, quiero platicarte cómo voy y sobre todo esos pequeños como, no sé si decir, destellos que me llevaron a ir avanzando en mi proceso. Y bueno, ay Dios, no sé cómo comenzar. Yo no tengo una historia de terror que contar como muchas personas que pasan por las adicciones, que vivieron infancias súper traumáticas, abusos, etcétera. Yo no, la verdad es que yo crecí en una familia bastante normal. Por supuesto que la educación que había en ese entonces, pues digo, no tengo 15 años, ¿verdad? Ni 20. Era muy diferente a la educación de ahora. No había, pues, para empezar, no había internet, familia, no había internet cuando yo nací. Y mucho tiempo que yo crecí tampoco, y además pues no había toda esta información, ¿no? O sea, tú querías saber algo, pues tenías que o ir a una biblioteca o tenías que comprar libros, etcétera, y como que no era tanto, al menos desde mi familia, mis papás no tuvieron la oportunidad de tener estudios, ellos sí tuvieron una infancia bastante difícil en una extrema pobreza. Y no había ni la voluntad de querer aprender ni nada, porque estaban pues muy preocupados por algo bien insignificante que era comer, imagínate. O sea, cuando tienes hambre, pues no estás pensando en la educación emocional y que si estás haciendo bien las cosas o no. No, estás preocupado por traer la comida a casa, y esa es la situación que le tocó vivir a mis papás. Entonces, a mí jamás me faltó un plato de comida, mi ropita, mi casita, o sea, un techito, juguetes, que me mandaran a la escuela. Mis papás no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. ¿Te imaginas? O sea, el gran salto cuántico que dieron mis papás a cómo ellos crecieron, a dar el salto con nosotros, con sus hijos. Entonces, yo crecí en una familia sumamente bendecida. Por supuesto que la niña, la Shanti pequeñita de, no sé, 3, 5, 6 años, no lo entendía así. O sea, esa personita pues necesitaba amor, contención, confianza, que la apapacharan, que le dijeran que todo iba a estar bien. Y pues mis papás estaban pues más ocupados en traer la comida a la casa que en andar ahí apapachando a la chamaca y a los otros hermanos, ¿no? Entonces, yo crecí por las expectativas y por las necesidades normales y naturales de cualquier niño con esas carencias, que pues más adelante, eso es lo interesante, porque siempre cuando le pregunto a una persona, ¿pero por qué eres así? Es que en mi casa sí eran. Sí, carambas, en tu casa sí eran, pero ¿a qué edad te saliste de tu casa? Y tú sigues replicando esos patrones que viviste en casa, porque a veces no tienes más referencias y no se te prende ese foquito de decir, tará, puedo vivir de otra manera. Y bueno, así, ese fue mi caso justamente, ¿no? O sea, yo empecé cuando yo me salgo de mi casa, que insisto, fui una niña muy, muy bendecida, que no le faltó nada, gracias a Dios, y en temas emocionales pues simplemente no se cumplieron las expectativas o necesidades que yo creería saludables para una niña. Pero bueno, no porque no hubieran querido, es porque no había manera, simple y sencillamente. Entonces, cuando yo me salgo de mi casa y me voy a estudiar a otra ciudad gracias a una beca, para empezar la beca era así como o sea, grande, porque para empezar, pues, era como la de los nietos, o sea, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. O sea, si contamos a los nietos de todos mis tíos y demás, pues yo era la más grande y nada, o sea, obviamente de mis papás y hermanos para acá y hermanos para allá, o hermanas, etcétera, de mis papás.
pues no había estudios, o sea, nadie había estudiado nada, o sea, te estoy hablando que ni siquiera la primaria. Entonces, de repente a nosotros ya se nos da la oportunidad y yo terminé la primaria, la secundaria, la prepa y resulta que me gano una beca para irme a la universidad. Entonces era así como, pues en la familia era así como que, ¿what? O sea, ¿te vas a ir a la universidad? O sea, como, ¿por qué? O sea, no, pues no estaba dentro de las posibilidades que alcanzábamos a ver, ¿no? Como una gran así posibilidad de poder ir a estudiar a otro lado con una beca. Aún así, mis papás, yo creo que sin entender mucho qué pex, solamente confiando en que la educación iba a sacarnos adelante, pues me dan la oportunidad de irme a estudiar a otro lado. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando, como decía yo, ya no está eso que aprendiste en la familia de origen, pero tú lo sigues replicando porque es lo que conoces, ¿no? Y yo así me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que vamos replicando en las relaciones, en cómo nos comportamos, cómo reaccionamos a ciertas cosas, cómo llevamos nuestro matrimonio, un noviazgo, etcétera, es replicar lo que vimos en casa. Entonces, bueno, ahí yo creo que fue el punto donde empecé a sentir la presión de ser adulto. Oh my God, eso está bien difícil. ¿Qué es esto de ser adulto? Todavía se me hace difícil, familia. Pero ahí tener la presión de, una, no bajar las calificaciones porque perdía la beca. Dos, quedar bien con mis papás. Yo creo que esa es la cosa más canija y que mucho tiempo, ahora ya de grande, ya toda viejona, me he puesto a trabajar el tema de decir, ¿sabes qué? O sea, no tienes que cumplir las expectativas de nadie. Yo siempre estuve queriendo ser la niña de los dieces, de la escolta, o sea, siempre quise sobresalir en lo que andaba haciendo porque yo necesitaba ese reconocimiento. Mis papás no tenían tanto tiempo para nosotros porque vivían trabajando y trayendo el pan a la casa, pero eso no lo entendía la niña. La niña quería jugar con papá y con mamá, que la reconocieran, que me acompañaran a mis festivales, que se les hiciera súper padre mis hobbies, lo que yo amaba hacer. Yo amaba bailar y de repente pues me iba y me presentaba acá y allá y pues solita porque mis papás pues estaban trabajando. Entonces toda esa falta de reconocimiento yo como que me la quedo como un patrón y entonces sigo yo como en esa autoexigencia queriendo más y saca buenas calificaciones y aparte, bueno, también obviamente la presión de la beca, ¿no? Que si bajaba la beca, pues bye bye mi reina y te regresas a tu casita, ¿no? Porque pues era una escuela súper cara en ese momento. Yo pagaba el 10% y aún así pues era una cantidad fuerte para ese momento. Entonces, bueno, ahí yo creo que vino la primera oleada de autoexigencia, de carga emocional. Yo, cabe mencionar que desde muy chiquita estuve bien apegada a la iglesia católica de mis papás, es de ir a misa todos los fines de semana. Ya cuando un poquito más grande, como a los 12, 13 años, yo me empecé a meter que o sea, como, no sé si decir cursos o cosas que daban en la iglesia había ya muchos grupos de jóvenes, ¿no? Ya en la secundaria y yo andaba en todos los grupos de jóvenes y que el miércoles de oración y que de adoración no sé qué y que la Pascua Juvenil y bueno, todos esos eventos que hacen para los jóvenes, pues yo buscando esa sanidad, eso que yo no pude o yo no sentí que me dieron mis papás, que era esa contención emocional, ese amor y ese sostenimiento espiritual, yo lo busqué en la iglesia, por eso es que me metí muchísimo a la iglesia católica. Por supuesto que cuando me voy a estudiar, lo primero que hago es irme a meter a la iglesia, ¿no? Es lo que a mí me había sostenido de ese, según yo, y digo según yo porque hoy desde una mirada adulta y madura, yo sé que no era así, pero en ese momento la niña pues ve un ambiente súper hostil y busca ese refugio en la religión. Y bueno, ahí empieza yo creo que una parte bien importante porque allá pues no lo encuentro, o sea, sí empiezo me meto a un grupo de estudio de la Biblia y otro de adoración y más ir a la misa y todos esos rituales que se manejan en la iglesia católica o bueno, para los que no saben pues hay bastantes como cosas que se pueden ir haciendo en la iglesia como para que vayas aprendiendo, ¿no? Pero me pasaron cosas. Hubo cosas que a mí me hicieron pensar que no era por el lugar correcto. Yo siempre tenía la idea en mi cabeza de que pues, teníamos que ser amables y amorosos con nosotros, con los animales, con la naturaleza y como que esa onda bien hippie, ¿no? En mi cabeza siempre existió eso. Y yo veía ahí unas cosas muy raritas, entonces yo decía, no es por aquí. De muchas cosas que yo veía ahí cuando estaba practicando o militando en la religión, yo decía, pues a mí se me hace mucho más congruente ir a abrazarme de un árbol y honrar a la naturaleza y darle gracias a ese árbol por darme sombra que hacer esto y esto y esto que me pedían. Entonces, pues pasaron muchas cosas y yo terminé saliéndome y ahí
de entrada les cuento que pasé por 4 religiones, no rápido, o sea, me aventé como 1 año y medio, 2 años en cada una, conociendo y sobre todo buscando a Dios, buscando esa tranquilidad y como ese sostenimiento espiritual que yo no encontraba en otro lado, que anteriormente lo había encontrado en la Iglesia Católica, pero ya después cuando empecé a crecer como que hubo cosas que no me cuadraron y dije, no es por aquí. Así pasé por muchas religiones, como les comentaba. Y ahí todavía no se disparaba mi adicción, porque yo de alguna manera yo decía, échale ganas, tú puedes y saca adelante. Yo ya me acuerdo como en tercer semestre, yo ya tenía un trabajo estable, un trabajo así de 8 horas más mis 5 horas de universidad. O sea, yo vivía en la oficina o en la escuela, ¿no? Trabajaba dentro de la misma escuela, entonces yo me salía, comía rápido 10 minutos y corre a clases y salía a las 10 de la noche y al otro día a las 7 de la mañana yo ya tenía que estar en mi trabajo. Entonces así me la aventé toda la universidad. Así que pues no, realmente no había chance de que se disparara mi adicción. Pero ¡tarán! Y aquí viene el punto. Me gradúo, gracias a Dios, muy bien. Me salí con un excelente promedio. Pero pues yo dije, esto me gusta, esto del estudiado me agrada. Dije, yo voy a hacer una maestría. Me pongo a trabajar, junto dinero, aplico para una maestría ahí en esa misma ciudad. Yo ya no me quería regresar a la ciudad donde yo vivía. Y sí, se me da la oportunidad, dentro, éramos creo como 200 personas las que estábamos aplicando. De esas 200 quedamos solamente 12, me acuerdo. Y bueno, entré con todo porque estaba intensa. Era una maestría de excelencia de CONACYT y estaba súper intensa. Y yo me empecé a sentir muy mal y muy mal y muy mal. Y bueno, como a los meses, yo creo que tenía tal vez 3, 4 meses dentro de la maestría, ya era demasiado el malestar que yo sentía. Yo dije, me está enfermando, o sea, porque vivía así literalmente para estudiar, para hacer tareas y todas las investigaciones que nos iban dejando. Las maestrías de CONACYT son de mucha exigencia, bueno, al menos esa que yo viví y otra que acabo de terminar, y que me voy a revisar al doctor. ¿Y qué creen? Pues que la señorita estaba panzona, embarazada para los que no me entiendan. Resulta que yo tenía 3 meses de embarazo y no me había dado cuenta, familia. No, pues, ay, qué cabezón, me van a decir, ¿cómo no te das cuenta? Pues sí, no te das cuenta. Hay gente que llega a sus 9 meses y no se da cuenta. Y yo en mis periodos irregulares y aparte metida en mi escuela y en ese tipo de cosas y haciendo todos los trámites de la beca y demás, ¿qué me iba a andar preocupando por eso? Pues sí. Resulta que yo ya tenía 3 meses de embarazo y pues me cae un shock porque dije, acabo de renunciar a mi trabajo, estoy entrando en la maestría, todavía estaba haciendo los trámites de la beca, no me había llegado la beca, todavía estaba haciendo los trámites de la beca. Yo aparte entré a esa maestría con la finalidad de irme a un doctorado fuera de México. O sea, yo ya tenía así como que más o menos visto aquí, acá, me voy así. Yo ya tenía por dónde me quería ir. No, pues ahora que vas a ser mamá, pues mi reina, puede ser que sí se logre sacar una maestría con un bebé. De hecho, en la maestría que yo acabo de terminar, una compañera justamente se aventó toda la maestría embarazada y luego con el bebé, luego llevaba a las clases al bebé. Entonces, claro que se puede. En mi cabeza no se podía, no podía. Entonces abandoné la maestría para ponerme a trabajar y yo, pues póngase a fregarle porque ahora tiene una boquita que mantener. Y ahí fue donde llegó la adicción. Yo no me había dado cuenta que ya tenía años batallando con mi peso. No me daba cuenta porque realmente era nada más, o sea, como que siempre vivía a dieta, siempre vivía como preocupada de que no me voy a comer esto porque voy a subir de peso, o hacía ejercicio para mantener el peso, pero no de una manera saludable, sino desde el miedo. Y aquí hay un concepto bien importante que más adelante voy a tocar en este video. Yo no sé cuánto va a durar y yo espero que tengas paciencia, si no ponle así en voz arribita de pero para que puedas tener toda la información. No me daba cuenta que las cosas las hacía desde el miedo a perder, a que pasara algo, pero desde el miedo. Yo hasta ahora que hace un tiempo empecé a estudiar, ya unos años, el curso de milagros, que es súper recomendado, complicado al principio, pero hay muchos otros libros con los que puedes empezar para lograr entender un curso de milagros. Hay uno que te recomiendo un montón, se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, que explica, se trata del amor propio, pero desde la vista o de la mirada de un curso de milagros. Y aunque el curso de milagros habla, yo sé que me estoy
desviando, ahorita regreso al tema. El curso de milagros habla con un lenguaje judeocristiano, habla de Cristo, el Espíritu Santo, y yo en aquel momento que me llegó el libro, yo estaba peleadísima con Dios y con las religiones. Yo boté el libro como 2 años, a mí me lo regalaron. Ya cuando tuve la conciencia y esa pequeña como que lucecita que iluminó mi cabeza y que me puse a leerlo, a entenderlo, a estudiarlo, a practicar las lecciones que te propone, porque te propone un ejercicio diario por 365 días, por todo un año, entendí que no era religión. Tenía palabras que usaban en las religiones, pero no tiene nada que ver con la religión. De hecho, podría decirte que es opuesto a las religiones. Entonces, bueno, regreso a la historia porque si no me voy a ir como dicen, ay, no me acuerdo del dicho, ya soy como el Chavo del Ocho, pero me voy a ir para el monte, así como las cabras sin volver. Pero bueno, y ya se me fue el avión, déjame pongo pausa. Regreso porque se me había ido el avión. Y según yo, ahorita regreso y se me ve el avión. Pero bueno, lo que te estaba contando es que ahí es donde se dispara mi adicción. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo desde el miedo. El curso de milagros, que por eso entré ahí y espero no volver a irme por la tangente, habla de que solamente podemos pensar con la mente del amor o con la mente de Dios o con la mente recta, así lo maneja el curso de milagros, o con la mente del ego, la mente del miedo, la mente egoica. Entonces yo me di cuenta que todo lo que estaba haciendo, sacar mi carrera con muy buenas calificaciones, conseguirme un muy buen trabajo, meterme a la maestría, todo era desde el ego. Y dice una frase que por aquí la apunté, o sea, cuando haces las cosas desde el ego, tarde o temprano te lleva a la destrucción, pero cuando haces las cosas del amor, tarde o temprano deriva en tu propia construcción. Entonces, me encantó esta frase cuando la escuché en un youtuber porque dije, claro, o sea, porque me hizo clic con toda la historia que yo tengo, ¿no? Entonces, pues yo estaba haciendo todo desde el ego, esa es la realidad. Y cuando quedó embarazada de mi hija, que, ay Dios, es una hermosa maestra, o sea, yo creo que si no hubiera llegado mi hija a mi vida, pues sigo en esa soberbia de seguir la mente del ego, ¿no? De seguir como la mente del miedo, de hacer las cosas desde el miedo, desde corretear y perseguir la vida, desde ir sobreviviendo en lugar de realmente vivir. Así que mi hija me vino a meter un freno, a dar una perspectiva nueva y bueno, pero yo no supe manejarlo, pues, una mocosa ahí recién salida de la universidad con una chiquilla en una ciudad donde no tenía familia, tomé muy, muy malas decisiones y esa es la realidad. La primera fue haber dejado mi maestría, pero me moría de miedo de no poder sacar a mi hija adelante y la maestría yo no tenía ya, o sea, no era como que dejo a mi hija con mi mamá, pues no tenía nadie. Entonces, no hice muchas amistades durante la universidad por un gran síndrome de inferioridad, porque la realidad es que yo venía de una familia pues que con mucho trabajo y esfuerzo estaba pagando la universidad. Oye, me van a dar ganas de llorar, pero no voy a llorar. Ay, déjenme respiro, porque si no, sí. Y yo entré a un lugar donde era así como que mucho bluff, o sea, llegaban en carros de marcas lujosas y vivían en mansiones con 3 albercas y era una universidad pues para gente con un buen poder adquisitivo, una muy buena posición socioeconómica y la realidad es que a nosotros jamás nos faltó nada, pero pues no estábamos en esas ligas, ¿no? Entonces me era difícil, y no porque yo no tuviera el dinero, era porque yo tenía un gran sentimiento de inferioridad, porque en ese momento, y aquí voy a conectar un concepto bien importante, en ese momento yo veía como que había que respetar a las personas que tenían dinero. Yo así lo aprendí, ¿no? Había que respetar, y sí, hay que respetar a las personas en general, no nada más porque tengan dinero, ¿no? Pero ahí lo quiero conectar con un concepto bien importante de algo que yo no conocía, que era la humildad. ¿Y por qué no lo conocía? Porque yo pensaba que la humildad era gente que no tenía dinero. Entonces yo siempre escuchaba cuando pasábamos por un lugar, por un área en una ciudad o algo así donde había casas como de cartón y así, decía, mira, es una zona muy humilde o es una colonia muy humilde. O incluso a las personas cuando las veías, pues que se veía que había mucha carencia económica por la forma que vestían y eso, yo decía, es una persona muy humilde. Pero yo relacionaba humilde con falta de dinero, o sea, con pobreza. Y no tiene nada que ver, cabezona, no tiene nada que ver. Yo no tenía humildad, yo no conocía la humildad. Yo estaba en el otro lado. Humildad, soberbia. Yo vivía en la soberbia, en el yo puedo, yo soy doña chingona. La humildad te lleva a pedir ayuda, te lleva a colaborar.
La soberbia te lleva a pensar que tú puedes, que vas a poder tú sola, que tienes que salir adelante sola, que no tienes que pedir ayuda, que no importa que te estés desarmando por dentro, tú tienes que salir adelante y sola y tienes que poder. O sea, ¿ven la gran diferencia? Pues yo crecí del lado de la soberbia, entonces yo decía, pues yo puedo sola y yo ya trabajo y yo voy a sacar a mi hija adelante y shalala, shalala. Y pues realmente, como les decía ahorita, cuando haces las cosas desde el ego, tarde o temprano te llevan a la destrucción. Y pues sí, así pasó. Entonces, ahí empezó mi adicción, que empecé a subir de peso, y a subir, 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 y a subir. Y llegó un punto en que ya no me daba cuenta, soy bien honesta. Pues es que a esa edad, o sea, seamos honestos, cuando tú estás chamaco, así te comas un bosque entero, una vaca y 3 cerditos, no te pasa nada, tu cuerpo lo aguanta. Las facturas las vas a pagar cuando ya tengas 40, 50 años y ahí dices, ¡ah! ¿Por qué me dio diabetes? O sea, la diabetes no da de un día para otro, seamos honestos. Tienes 20, 30 años trabajando en esa diabetes. O la gente que de repente les dan algún diagnóstico del tema del corazón, de cáncer. O sea, incluso cuando llevas años con tu pareja y de repente, ¡fum! O sea, se acaba la relación. Es que, ¿cómo? No lo vi venir. Caramba, ¿qué tan ciego puedes estar que no ves venir que tu relación no funciona desde hace años? O sea, seamos honestos, familia. O sea, es que la realidad es que muchas veces es que, o sea, ¿cómo pasó esto? Y eso es desde la víctima. Y yo lo sé perfectamente porque soy la primera que se hace una víctima y que no se quiere hacer responsable. Esa soy yo. Que dice, pero es que ¿cómo? Pero es que ¿por qué me pasa esto a mí? Carajo, tan fácil que es voltear atrás y decir, ay, pues has hecho todo esto, pero nos da un miedo voltear a ver nuestros errores porque hemos crecido en una cultura donde dice que cometer un error es de fracasados. Pobre de ti. Es más, en el trabajo yo me acuerdo que me esmeraba por un perfeccionismo de que, o sea, que de mi lado no quedara el error. O sea, otros pudieran fallar, pero yo no. O sea, era penadísimo equivocarse. ¿Se imaginan, o sea, qué tóxico puede ser ese tipo de comportamientos y de filosofía? Hoy entiendo, después de muchos golpes de la vida y también de mucha sabiduría que me ha regalado Dios a través de otras personas, que el error, el fracaso es simplemente parte del camino y es lo que te lleva a un lugar mejor, ¿no? Siempre y cuando estés en un camino de evolución desde el corazón. Entonces, en ese momento, pues no me daba la oportunidad de fallar, de equivocarme. Y bueno, así llegó un punto en que yo no pedí ayuda, yo empecé a subir de peso, a hacer muchas cosas como estar muy sedentaria, dedicarme totalmente a desarrollarme de manera profesional, etcétera, a formar una familia, no con el papá de mi hija, que el papá brilló por su ausencia en su momento, pero sí con otra persona, ya mi hija un poco más grandecita, pero yo bien enfocada en el trabajo. Pero llegan los maravillosos 40 bueno, no, ni siquiera los 40, los 35. Nace mi segundo hijo, la vida me para, o sea, yo no había entendido. Yo no entendía, familia, que cuando tú no haces caso y vives desde esa soberbia, sí o sí la vida te va a detener. Hay 2 maneras, y ya lo he dicho en otros videos, hay 2 maneras solamente de evolucionar, a través del sufrimiento y el dolor, a través de que la vida te meta una chinga, o a través del amor, de la reflexión y de la conciencia. Tú eliges, ¿quieres maestros de dolor? ¿Quieres maestros de amor? ¿Quieres sufrimiento para cambiar o quieres reflexión para cambiar? Esa es tu decisión, no es de nadie más. Entonces, o sea, hello, yo ni siquiera sabía qué era eso. O sea, en aquel momento a mí no me interesaba andar viendo videos de YouTube de superación, de evolución personal, de crecimiento. O sea, hello, yo veía cosas nada más que me interesaban para mi trabajo y punto. De hecho, yo había abandonado ese tema de la maestría. Ya después, con un poquito de más conciencia, quise entrar, hice 3 veces, la primera vez que dejé la maestría como a los 4 meses, hice otros 2 intentos de entrar y por algunas cosas u otras no se lograba. Yo ya estando en el proceso tenía que renunciar y me retiraba de la maestría. Y bueno, ya en el cuarto, sí, por fin en el cuarto intento logré entrar. Gracias a Dios ya salí de ahí. Ya pagué esa deuda con esa Shanti pequeñita que tenía ese sueño de terminar su maestría, aunque no he pagado toda la deuda del doctorado, aunque ya no lo veo como deuda. Hoy sí entro a mi doctorado, la verdad es que me va a hacer inmensamente feliz porque voy ya enfocada en el área que amo, en el área que me gusta, que es toda la parte del desarrollo personal, de cómo funciona el cerebro, de cuál es como
esa parte que está detrás de cada ser humano para que haya ciertos comportamientos. Entonces, seguramente en algún momento les daré aquí la noticia que ya ingresé al doctorado, pero no es el momento ahorita. Pero bueno, regresando, porque insisto, me voy lejos, llegó un punto en que cuando nació mi segundo hijo, pues hubo algunas complicaciones de salud y tarán, pues no salieron las cosas, ¿no? Yo con mi hija pues nació, se fue a la guardería, yo me iba a trabajar, regresaba por ella y con mi hijo no fue así. Entonces hubo algunos retos ahí de salud que me llevaron a tener que renunciar a mi trabajo. Yo había trabajado desde que estaba en la universidad y jamás había parado de trabajar. Entonces nace mi hijo, como a los 8 o 9 meses nos damos cuenta de que algunas cosas no marchaban como deberían marchar en la salud de mi pequeño. Y bueno, tengo que renunciar para que empieza con estudios y todo. En la ciudad donde vivo pues no es muy grande, me tengo que ir a la Ciudad de México, que es la capital del país donde vivo. Y ahí justamente ya empiezan a hacerle más chequeos y todo, y al principio pues son cientos de estudios, familia. Yo vivía, o sea, hubo meses que 3 días a la semana yo estaba desde las 5 de la mañana en el hospital. Entonces fue una etapa muy dura porque, carambas, ¿ahora quién soy? O sea, yo antes me levantaba, me arreglaba y me iba a mi oficina. Y ahora córrele, pañalera, mi chamaco aquí amarrado en un fular, que bueno, es un rebozo literalmente. Y vámonos al hospital, y ahora tiene esto, y ahora tiene acá, y ahora lo va a ver. Lo vieron como unos 8 o 9 especialistas y no hallaban qué tenía. Entonces fue muy duro. Los exámenes, para quien tiene pequeños que han hecho exámenes de neurología, es duro algunos exámenes, algunos estudios, aparte que estén a cada rato. O sea, mi niño ya tenía todos los bracitos picoteados, esta parte de aquí, del otro brazo, de acá, o sea, de tantas veces que le hacían estudios en la semana. Entonces fue bien duro porque pues mi pequeño era un bebé, no tenía ni el año, o tenía el año, estaba por cumplir el año, y la mamá pues, sin tener la más mínima resiliencia, crecimiento personal, espiritual, nada, ni inteligencia emocional, nada, cero totalmente. Entonces yo creo que ahí fue donde más se disparó mi adicción, pero también donde entendí que necesitaba ayuda. Esa, yo creo que el punto de inflexión, y aquí con toda humildad se los quiero compartir, fue que en una Navidad, cuando acaba de nacer mi hijo de brazos, así pequeñito, una cosita hermosa, a mí me dijeron: tú no puedes comer esto y esto, porque te vas a ir al hospital. Y ¡tarán! O sea, en la cena de Navidad yo comí eso y eso, y terminé en el hospital. Me sacó mi papá y mi hermano, eran unos dolores terribles, me sacaron literalmente arrastrando. O sea, mi papá me llevaba acá de un sobaco y mi hermano del otro sobaco, y así, literal como costal de papas, y ahí voy al hospital. Y ese mes, que mes de diciembre, tú lo sabes, o sea, son unas comederas gigantescas. Bueno, pues en ese mes caí 3 veces al área de urgencias. Y ahí fue cuando dije, y ni siquiera, o sea, ve hasta dónde era mi soberbia y mi inconsciencia. Yo la primera vez todavía, o sea, caí al hospital, pero, o sea, sí tengo que ponerme las pilas. ¿Qué chingados estás haciendo? Perdón por mi vocabulario floripondio, pero lo que a mí me mató es que en una de esas que me iban sacando mi papá y mi hermano, íbamos a urgencias al hospital, yo vi a mi hija, llore, súper asustada, con una cara de terror de qué le va a pasar a mi mamá. Esa carita fue la que a mí me hizo tronar y decir: ¿qué carajos estás haciendo con? Ya me habían dicho, que yo no podía comer ciertos alimentos. Entonces, pues vámonos con una nutrióloga y a darle duro, ¿no? Y no sé si a alguien le ha pasado, tal vez soy la única loca en este universo, pero a alguien le ha pasado que vas con una nutrióloga, te da una dieta y no la puedes seguir. La sigues esos 3 días, máximo una semana, tal vez un mes, pero después botas la dieta y recuperas todo el peso porque le vuelves a entrar, pero si dura la comedera. Pues esa soy yo. Lo intenté muchas veces y ahí fue cuando dije, a ver, algo está pasando. No les voy a contar ahorita el fondo de dolor que tuve y todo lo que viví porque es muy vergonzoso. Sí lo voy a compartir. Estoy abriendo una comunidad que va a ser gratuita. Voy a dejar aquí en la caja de descripción todos los datos. En esa comunidad, de manera ya un poquito más cerrada y más privada, claro que se voy a compartir todas esas cosas que yo pasé. Aquí la verdad es que no, todavía no me animo. Son cosas sumamente personales, vulnerables y vergonzosas, que no es que no las quiera compartir, pero es que me encantaría compartirlas con gente que ya ha vivido algo así. Entonces, bueno,
me decido a pedir ayuda, no por valiente. A veces dicen, es que dar ese primer paso de pedir ayuda requiere mucha valentía. En mi caso, no fue valentía, fue un miedo a morirme, fue miedo a dejar a mi hija sola y a mi hijo pequeñito que acaba de nacer, y fue que por fin me llegó un destello pequeñito de humildad, de saber que yo no podía sola. O sea, todos estos años traté de hacerlo sola, pero pues no pude. Entonces, justo eso es la humildad para mí, ¿no? O sea, entender que hay algo más grande que tú, que yo le llamo Dios, pero bueno, llamémosle universo, fuerza divina, fuente divina, o como le quieras llamar, pero darme cuenta que yo no podía sola, que necesitaba ayuda, que por más de que yo estuviera en no sé qué puesto en mi trabajo y supiera no sé cuánto y me encantara leer y doña fregona, no señorita, usted no puede sola. Y bueno, ahí fue la entrada a un mundo donde empecé a estudiar de las adicciones, obviamente queriendo entender esta cabeza loca. Decía, ¿qué está pasando en esta cabeza? O sea, no funciona, se rompió, se descompuso, pero no, simplemente que cuando empecé a leer cómo funcionaba la mente de un adicto, ¡zas! Ese era yo, literal. Hay un libro que manejan en AA, bueno, no sé si lo manejan ya o todavía de manera formal o como se dice, sí, pues que lo sigan usando o ya quedó obsoleto, pero se llama Los síntomas de la borrachera seca. Cuando yo conocí ese libro dije, Santa Madre de Dios, ¿quién me va a salvar? Porque todos los síntomas, los 12 síntomas yo los tenía. Pero bueno, obviamente para cuando yo leí ese libro era porque yo ya tenía cierto grado de conciencia y de avance en hacerme responsable de mi enfermedad, ¿no? De la adicción. Pero antes de eso, si a mí me hubieran mostrado ese libro, obviamente yo no soy esa persona. O sea, vivía en una negación tan grande. O sea, imagínense en qué negación puedo vivir para que mi adicción me lleve al hospital y aún así no me decida pedir ayuda. Si no es porque yo veo a mi hija llore y llore con su carita de miedo y aterrada a lo que le iba a pasar a su mamá, yo creo que tal vez me hubiera buscado ayuda. Pero bueno, regreso. No es valentía. Yo no tuve que pedir ayuda, insisto, porque soy bien valiente y porque me amo mucho, yo quería estar mejor. No, carajo, en ese momento fue por miedo, fue porque te vas a morir, sonsa, si no pides ayuda. O sea, gracias, hoy estoy tan agradecida con mi adicción, a pesar de que fueron años muy difíciles en lo que logré agarrar como que el ritmo, pero para mí la comida fue mi droga por muchos años. Y seamos honestos, si, como les decía al principio de este video, la droga puede ser mucha, y aquí apunté algunas porque me puse a investigar todos los grupos de 12 pasos que manejan como esa filosofía de Alcohólicos Anónimos. Y hay grupos para, pues obviamente, Alcohólicos Anónimos para el alcohol, para sustancias que son narcóticos anónimos, para el cigarro, hay grupos para dejar la adicción al celular, para dejar la adicción al delicioso, que es, aquí hay una estadística bien padre que le escuché con Walter Rizzo, que dice que el 90% de las mujeres tiene una tendencia a tener adicción a las emociones o codependencia emocional. Y el 90% de los hombres tienen una tendencia a tener adicción al delicioso. O sea, te das cuenta, entonces la mujer se engancha desde la parte emocional, el hombre desde la parte física, del placer físico, y bueno, ahí hacemos nuestros caos y al rato andamos del chongo y ahí se dan las relaciones súper, hiper tóxicas. Entonces, bueno, sigo con mi lista porque a mí me impacta mucho cómo podemos fugarnos del aquí y del ahora, o sea, cómo podemos fugarnos de la realidad, hacernos, ser tan irresponsables de no querer vivir la vida y mejor agarrar cosas. Hay adicción a la comida, como ya les decía, que yo me puse a investigar, pero intensamente desde la psicología y la neurociencia, el trastorno por trastornos alimenticios o por atracón, que hay muchísimos trastornos, ¿no? Como la bulimia o la anorexia, pero bueno, especialmente el trastorno por atracón es uno. Adictos al poder, adictos al dinero. Hay un grupo que recién descubrí que existe que se llama Deudores Anónimos y es para ayudar justamente a la gente que no puede parar de gastar, que sabe que sus tarjetas de crédito están hasta acá, que le debe a medio mundo,
pero aún así va y gasta de manera irresponsable. No es que seas irresponsable o que no tengas fuerza de voluntad o que te falte conocimiento. Muchas veces sí es por ahí, pero también cuando ya llegas a un punto donde no puedes controlarlo tú solo, es cuando se desarrolla ese proceso de la mente del adicto que te decía, donde nuestro cerebro empieza a funcionar en nuestra contra. Entonces, por ahí escuchaba un caso, no me acuerdo dónde, ahí sí no te puedo dar la referencia, de una chica que, no sé si se puede decir esto en YouTube, pero la chica se metía sustancias inyectadas aquí y resulta que se ponía súper agresiva con su peque, con su niña, con su bebé, una niña de 2 años, hasta que le logra quitar la vida. En una de esas dosis que se tomó, se puso muy mal. Para esto ni siquiera la tomó en casa, tuvo que salir en su desesperación a buscar la sustancia, su dosis afuera, y cuando regresó, bueno, le puso una madrina a la niña que le terminó quitando la vida. Entonces, después, cuando la chica volvió en sí, es como si, o sea, obviamente la culpa, pero también esa parte de decir, es que, o sea, ni ella entendía cómo había sido capaz de hacer eso. O sea, y realmente el cerebro, también hay mucha información con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que si no la conoces, excelente, síguela. Tiene, bueno, no sé cuántos libros tiene honestamente, yo he leído 2 libros de ella, cómo hacer que te pasen cosas buenas y tu persona vitamina. Y bueno, toca en algunos videos justamente cómo hay como un secuestro, ¿no? A nivel neuronal por todas estas sustancias cuando tenemos una mente de adicto. Entonces, pues va mucho más allá de un échale ganas. O sea, ¿cuántas veces yo escuché échale ganas, la palmadita? Vas a salir adelante, tú no te preocupes, échale ganas. O sea, carajo, ¿cómo le vas a echar ganas? No se puede, o sea, literalmente es tú contra ti, o sea, tú tratas de echarle ganas, pero hay algo más fuerte que tú que te viene a dar en la torre. Y por eso es que ¿tú crees que la gente es adicta porque, ay, qué lindo? O sea, no, es porque ya no pueden salir de ahí. Por eso hay tantos grupos de apoyo, clínicas y demás. Y esto no se trata del estrato económico, o sea, hay gente de todo tipo. Yo cuando llegué al grupo, yo recuerdo que pedí ayuda en un grupo para gente que tenemos esta adicción a la comida, y yo iba así muerta de vergüenza, o sea, ¿cómo van a decir la licenciada fulana de tal aquí? O sea, claro que no. Y yo en mi ignorancia, súper ignorante, y que entiendo este mundo, híjole, por eso es que estoy haciendo este video, porque hoy desde otra comprensión, desde una madurez diferente, puede entender el mundo de una mente de un adicto como la mía. Y yo decía, yo me acuerdo que en aquel entonces había, no sé si todavía existe porque ya casi no veo televisión, pero había un programa que se llamaba, creo que Kilos Mortales o algo así, y había gente así gigantesca en cuanto al peso, y yo pensé que eso iba a encontrar en los grupos. O sea, yo decía, no, o sea, yo no estoy así todavía, pero yo pensé que eso era lo que iba a encontrar yo. Y cuando llego, ¡tarán!, no. O sea, llegué a encontrar dentro de este tipo de grupos gente con una humildad gigantesca que estaba buscando sanidad espiritual, llenar ese vacío interior que muchas veces lo llenamos, pues como les decía, no terminé mi lista, regreso a mi lista, lo llenamos con alcohol, con drogas, cigarro, celular, el delicioso, con comida, con poder, con dinero, con juegos de azar, los adictos, jugadores anónimos, con adictos al trabajo, lo llenamos con trabajo. Yo también era una de esas, no me di cuenta hasta muchos años después, pero también era una de esas. Llenamos ese vacío espiritual que tenemos, ese vacío interior, acumulando cosas, acumulando propiedades o chácharas en la casa, ¿no? Cosas que pensamos que son valiosas. Habemos adictos a las personas, las relaciones tóxicas, la codependencia, no nada más a las cuestiones de pareja, ¿no? Hay gente que se vuelve adicta a sus hijos, se vuelve adicta a alguna otra persona, un amigo, a los papás, y entonces no logras vivir tu vida porque tienes un apego bastante tóxico. Hay adictos, un grupo que se llama Adictos al Amor. Hay muchos grupos que tratan a la familia del adicto porque suele desarrollar el mismo patrón de comportamiento. A lo mejor no se hace daño de la misma manera o con la misma sustancia que los papás, pero los hijos de un adicto o una adicta, por supuesto que desarrollan este tipo de patrones, o sea, pues lo aprenden, es algo que aprendes en casa, ¿no? Entonces, hay unas que tal vez no están tipificadas o no están como todavía reconocidas como tal, como una adicción,
pero hay, por ejemplo, autores como Walter Rizzo, que habla de los apegos, de esos apegos tóxicos, que es cuando ya eso no te deja vivir o te está frenando en algún aspecto de tu vida. Y bueno, y ahí pues los apegos, también el ejercicio, no me acordaba también, porque también es algo que veo de cerca con una persona, y es para escapar de la realidad. Toda esa lista que te leí, ya sea alcohol, drogas, cigarro, celular delicioso, poder, dinero, hijos, juegos de azar, trabajo, acumulación, emociones, personas, no es más que fugarme de la realidad. Y bueno, es bien duro darnos cuenta, bueno, para mí fue bien duro darme cuenta que sí, yo era una persona con una mente adicta y que necesitaba hacer algo urgentemente. Después me di cuenta, también me acuerdo que llegué a conocer personas que dejaron, por ejemplo, la adicción a una sustancia o al alcohol, por ejemplo, y después subieron de peso, porque cambian una por otra, porque el tema es que va más allá de algo físico, es algo físico. Obviamente que atrás de eso hay emociones que te llevan a comportarte así, pero la raíz es un vacío emocional. No un vacío emocional, un vacío interior, espiritual, del alma. Entonces, la mayoría de los tratamientos, o si vas con una nutrióloga o con un psiquiatra, pues tratan la parte a lo mejor física, emocional o algo así, pero la parte espiritual, acá, eso que se siente acá, que te lleva a tener ese comportamiento, muy pocas personas lo tratan. Entonces, a mí me encantó aprender, yo en este camino de sanarme entendí muchísimas cosas, todas las veces que la había embarrado en mi vida, todos esos patrones que yo estaba repitiendo. Y a partir de ahí empecé a tomar un montón de terapias que ya te contaré, porque yo soy una buscadora nata de mi bienestar a partir de ese momento que entré en esa conciencia y de probar varias cosas. O sea, yo no me enfoco en una, no, yo pruebo y pruebo aquí, pruebo allá. Para mí todo me ha aportado un poquitito y a mí pues ya no me pueden contar, es que esto es maravilloso, es que esto te va a salvar la vida. No, yo ya pasé por un montón de cosas alternativas, que a veces hasta la gente le digo, yo ya hice eso, y me dicen, ¿cómo te animaste? Pero es que era mucho mi dolor, el sufrimiento que yo tenía y también la inconsciencia, ¿no? Así que yo no quitaría nada de mi pasado. Hoy puedo decir que los 3 pilares que a mí me han mantenido ya en una diferente frecuencia, y con diferente frecuencia, más adelante voy a hacer un video de la escala de las emociones que tiene el doctor David Hawkins. Tiene unos libros maravillosos. Yo creo que es el autor que mejor ha explicado la espiritualidad. Muchas veces tendemos a pensar que la espiritualidad es algo como de las religiones, ¿no? Y no tiene nada que ver. Son estados de conciencia de cualquier ser humano. Los desarrolles o no, están dentro de ti. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me va mal? Bueno, porque estás vibrando en ciertas emociones, no tienes como esa espiritualidad desarrollada, que no es más que estados de conciencia o frecuencias vibratorias que este doctor se dio a la tarea de poner en una tabla y depende de la emoción que estés sintiendo, subes o bajas tu frecuencia y eso te trae ciertos comportamientos. Obviamente los adictos estamos así en las más bajas frecuencias, que son el miedo, la vergüenza, la culpa, y nos lleva a tener ciertos comportamientos de autodestrucción. Pero conforme va subiendo en esa tabla, que les prometo que pronto hago ese video de la tabla de la conciencia del doctor David Hawkins, vas comportándote diferente y vas atrayendo diferentes cosas a tu vida, ¿no? Diferentes circunstancias, oportunidades, personas, etc. Entonces, es bien lindo darle la vuelta a esto. No es rápido, o sea, si tú me dices, bueno, sí, ya, yo también tengo ese problema, dime por favor, pues ya, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Y ya no, hoy estamos en una era donde queremos todo tipo horno de microondas, donde lo pones, 10 segundos y está listo. Y no, mi reina o mi rey, aquí no se trata de eso, aquí se trata de reconciliarte contigo, de regresar al amor que somos cuando nacemos. No tenemos miedos, o sea, bueno, lo normal, ¿no? O sea, tenemos hambre, lloras, si te caes, si te haces un chichón, lloras, pero no los miedos aprendidos. Cuando aprendemos a caminar, por ejemplo, tú te caes y te puede doler un montón, pero va tu mamá, te abraza, o a lo mejor no te abraza y tú te levantas solo y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. ¿Cuántas veces intentará un bebé levantarse y caminar y volverse a caer? O sea, ¿cuántas veces lo intentará hasta que logra caminar, al rato correr? O sea, son cientos de veces y no se da por vencido.
Y hoy los seres humanos intentamos algo, un emprendimiento, una relación, un nuevo trabajo, una nueva profesión, y nada más no nos va bien un tiempecito y pues ya, lo dejamos. Y ya, o sea, es que no sirvo para eso, es que no soy suficiente, es que yo no nací para no sé qué. No, simple y sencillamente tenemos tantos miedos que no nos dejan avanzar. Y ese es, yo creo que la raíz de este video, que hay muchísimas cosas que no nos hemos dado cuenta que somos capaces. Todos, por favor escucha bien esto, absolutamente todos traemos dones y talentos para servir al mundo, todos. Yo no sé, no te conozco qué dones y talentos tienes, pero te aseguro que los tienes, pero nos cuesta mucho verlo, y más cuando estamos en esas frecuencias bajitas de vibración, en estado de miedo, de culpa, vergüenza, en ese estado de supervivencia, perdón, no logramos ver esos dones y talentos, y esa es mi invitación de mí para ti. Ay, ya me trabé, la verdad, pero bueno, no importa, porque al final de cuentas lo único que quiero es que entiendas, que sepas, que escuches, que te caiga esa gotita de que si en algún momento tú sientes que estás lidiando con algún tipo de apego que ya se está volviendo como que muy dañino, muy tóxico, y a lo mejor ya tienes identificada un comportamiento que, aunque tú has querido dejarlo, comportamiento, sustancia, persona, no puedes, pues muy posiblemente habría que buscar por el lado de las adicciones y esa ayuda, ¿no?, que te pueden brindar. Yo no vengo a hacerle aquí propaganda ni publicidad a ningún tipo de grupo ni nada, pero sí quiero que sepas que no estás solo, que se le puede dar la vuelta, que no importa el fondo de dolor que estés viviendo en este momento, se puede cambiar, se le puede dar la vuelta. Y si todavía no estás en ese fondo del dolor, carajo, no te esperes a que haya un momento en que digas, o sea, ¿en qué momento? Me ha tocado trabajar con personitas. Estoy muy bendecida por eso, porque hoy me toca acompañar a personas que están en este mismo camino que yo. Y yo he visto cómo a veces llegamos, como yo comprenderé, yo soy la primera, hasta que ya uno está bien jodido. O sea, hasta que el doctor ya me dijo, tienes esta y esta enfermedad. O sea, y si usted no baja de peso, así me decían, va a tener aparte de estas, esta y esta. Y aún así yo no hacía caso. Entonces, creo que es bien duro. Para mí ha sido un proceso duro, pero no porque la adicción sea dura. O sea, a final de cuentas, hay adicciones donde sigues siendo muy funcional, donde no te das cuenta. Por ejemplo, para mí la adicción al trabajo era más que normal. O sea, era hasta bueno. No sé si me doy a entender. O sea, era algo muy bueno. Yo soy muy trabajadora, pero no entendía cómo tomaba el trabajo. Y escúchame bien, porque puedes estar tomando otra cosa. Tomas eso, en mi caso el trabajo, o los libros, los cursos, en mi caso. Puede ser el ejercicio, como te decía, un montón de cosas. Lo tomas para no hacerte responsable de tu vida. Y entonces, cosas que tú sabes que te tienes que hacer responsable, dices, no tengo tiempo. Es que ¿a qué horas? Entonces, nada más es como para que haya algo de luz. Desde mi experiencia, yo no te estoy hablando desde lo que aprendí. Claro, he aprendido un montón, he leído muchísimo sobre las adicciones. Por eso llegó un punto en que me apasionó, empecé a estudiar justo la carrera de comportamiento humano, que es prácticamente prima hermana de la psicología, porque yo necesitaba entender qué había aquí, cómo funcionaba esto. Y a su vez, una vez que entiendes aquí y esto lo conectas con esto, sucede una magia y es como si ¡pum!, se abriera una llave, algo que siempre había estado ahí, siempre, y digo siempre, incluso antes de nacer, y que estaba ahí totalmente escondido, ¿no?, por capas de patrones, dolor, sufrimiento, heridas, y no logra expandirse eso que es el amor que tenemos todos dentro de nuestro corazón, que podemos expandir al otro, y que por eso estoy haciendo este video. No hay ninguna otra objetivo o algo que yo esté persiguiendo más que compartir el amor, de que se le puede dar la vuelta a eso. Ya en otro video te voy a comentar todas las maneras en las que me he fugado de la vida, todas las corrientes que yo me di cuenta que tenía adicción aquí, adicción allá, y entonces dejo esta, pero me agarro de aquella. Puras adicciones, por supuesto, que son bien vistas por la sociedad. Porque si tú, el día de hoy, yo mido como 1,56. Si una persona de 1,56 pesa 100 kilos y te ven comiéndote unas galletas en tu trabajo, nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada y te va a decir, oye, te estás haciendo daño. Es más, cuando a mí me decía el doctor, señora, es que usted tiene que bajar de peso,
Yo en mi mente súper mega soberbia decía, ¿y a usted qué le importa? Es mi cuerpo. O sea, ¿qué carambas le importa a usted como yo esté? Es mi cuerpo, o sea, mejor preocúpese por el suyo. O sea, híjole, qué bárbaro, qué gran soberbia, ¿no? Entonces, hay drogas que son socialmente bien vistas, como la adicción al trabajo, la adicción al ejercicio, por ejemplo. A veces no se ve que sea una adicción. Tú ves que la persona pasa varias horas en el gimnasio o varias horas haciendo alguna actividad física y no pareciera una adicción, ni al contrario, es que persona tan disciplinada, pero a veces no es más que escapar de una realidad que no logramos afrontar. Entonces, mi invitación es esa, a que sepas que hay maneras de darle la vuelta, que no estás solo o estás sola. Por cierto, el grupo que estoy ahorita abriendo, que te voy a dejar los datos en la caja de descripción, justamente te voy a decir lo que es un grupo de hombres y mujeres quienes a través de compartir, como en este momento, su experiencia, fortaleza y esperanza, le damos la vuelta a ese patrón tóxico de daño, de autosabotaje, a ese patrón tóxico de nosotros con nosotros mismos para poder liberarnos. Yo le puse de nombre Éxitos Anónimos. ¿Por qué? Porque cada quien define el éxito diferente, ¿no? Hoy me compartía una persona muy especial para mí que el éxito es... no lo investigué, eso te lo estoy diciendo de lo que me acaban de platicar, pero me decía que parte de la etimología, así se dice, bueno, discúlpenme mi ignorancia, pero la palabra viene como de exit, que como de salir de un lugar. Entonces dije, claro, me hizo todo el sentido, es salir del ego, salir de la jaula del sufrimiento, salir de esa jaula donde yo me metí así cuadradita pequeñita, de todos esos patrones que yo aprendí, no solo de mi casa, sino de la sociedad en general. No me acuerdo quién decía, ay, perdón, porque no les traigo los datos como debe de ser, pero alguna persona, me gusta mucho ver neurocientíficos en este tema, y uno decía que más del 90% de la sociedad latina está enferma de algún tipo, de alguna realidad distorsionada en la mente. Entonces, qué importante es, una, hacerme consciente, y dos, buscar ayuda. Entonces, esta era la intención del video, ¿no? Decirte que se puede dar la vuelta, que no estás solo, que hay muchísimas maneras y herramientas para ayudar a una persona que está pasando eso, que a lo mejor no caes ni siquiera en una adicción, estás viviendo un estrés crónico que te lleva así a no poder dormir, a tener que tomar pastillas para dormir, a levantarte súper cansado, a no poder descansar literalmente, a estar ansioso. O sea, llega un punto, sobre todo en el tema de las adicciones a las emociones, que la rama de los 12 pasos que trabaja eso es Neuróticos Anónimos, que es gente que llega con depresión, con ansiedad, con crisis de pánico, etcétera. Se le puede dar la vuelta, y dices, bueno, ¿qué tiene de mágico ese tipo de grupos? ¿Qué hay? Y me lo decía alguien el día de hoy, que hay algo bien bonito que se llama socializar, que es esto que estoy haciendo el día de hoy contigo, que es contarte mi historia, mi experiencia, qué es lo que me trajo a mí a ser consciente de que yo tenía una adicción, y sobre todo que me ha hecho pues darle la vuelta, que es pedir ayuda. Y eso cuesta un montón en la sociedad latina. Como te decía, vivimos en una soberbia, y yo creo que pedir ayuda, y hace unos días se lo escuchaba a un empresario, que las cosas más difíciles y por las que los latinos no solemos ser como tan sobresalientes en el tema de los negocios era porque no sabemos pedir ayuda, no sabemos trabajar en equipo y no tenemos humildad. Entonces, ay, carambas, cuando oí eso dije, bueno, pues hay que identificar qué patrones el día de hoy en mi vida me están como deteniendo, bloqueando en algunas áreas, basándome en esto que comentaba este empresario, y a trabajar. A final de cuentas, creo que lo peor que puedo hacer es quedarme sentado y no hacer nada. Yo a veces no avanzamos o no hacemos algo por miedo a fracasar, al que dirán, pero es 20,000 o 100,000 veces peor quedarte en el mismo lugar. Mi invitación es que si el día de hoy algo está pasando, aquí voy a dejar en la cajita de descripción los datos para que te unas a esta comunidad gratuita. Todavía no le doy como forma, estructura, estoy en eso, pero lo que sí sé es que mi corazón el día de hoy me llama a servir, a compartir mi historia, a tenderle la mano a gente
que quiere hacer algo y no puede. O sea, que lo ha intentado varias veces y fracasa y fracasa y fracasa. Hay el famoso, no sé si lo han escuchado, el famoso síndrome del impostor, donde no te sientes suficiente. Y muchas veces es tanto el dolor que llevamos y tanta la culpa que nos hemos creído que tenemos sobre ciertas cosas. ¿Y qué pasa en un juzgado cuando alguien es culpable? Lo castiga, hay un castigo. Entonces, eso no estoy diciendo que sea a nivel consciente, ¿ok? Es un proceso que se hace acá, a nivel subconsciente, que no nos damos cuenta solamente cuando caes en cuenta y es porque ya lo hiciste. Cuando tú llevas mucha culpa arrastrando, ¿qué haces? Te castigas de una o de otra manera. Entonces, yo te invito a que hoy seas consciente de cómo te estás castigando el día de hoy, de qué maneras te estás haciendo daño el día de hoy. No importa que sea chiquito, sé consciente, porque muchas veces me acuerdo que me decían yo conozco personas que toman mucho alcohol y tal vez no son alcohólicos, o sea, simple y sencillamente les gusta, ¿no? Eso no se sabe hasta que el día que decides parar. El día que decides parar y no puedes, entonces ahí te das cuenta que eres un alcohólico. Pero también como que es raro ver a una persona que cada fin de semana se echa sus tragos y que la única manera en que disfruta la vida es a través del alcohol. Pues hay una alarma, ¿no? Una alerta ahí que hay que ponerle atención. Y yo por eso es que mi invitación hoy es que no esperes a que esto crezca. Si hay algo que el día de hoy te está bloqueando, tú dices, es que quiero dejar esto, ya sea una persona, una relación, un trabajo, una sustancia, un comportamiento, no te esperes a que eso crezca, no te esperes, busca ayuda. Seguramente hay grupos especializados gratuitos, si no con una psicóloga, un terapeuta. Eres, por supuesto, bienvenida a mi comunidad, que ahí vamos a estar tratando otra personita maravillosa y yo, que nos encanta estudiar todo este tema de cómo funciona la mente de un adicto, porque, por supuesto, y lo digo hoy sin ninguna reserva, yo trabajo con mi propia mente adictiva y mi mente se va en muchos sentidos, no nada más es la adicción a una sustancia o a una cosa o a un alimento, ¿no? O sea, se puede fugar de mil maneras, así que yo tengo que estar bien atenta, pero por otro lado también, ¿te acuerdas que te decía que o solamente estamos desde el amor o desde el miedo, desde el ego o desde la conciencia? Entonces, cada vez que yo empiezo con esos pensamientos o comportamientos de adicto, yo sé que me estoy alejando del amor, de mi esencia, de mi corazón, de Dios, o como lo quieras tú llamar. Pero entonces, bueno, esa es mi invitación. Yo sé que esto no tuvo mucha estructura. Gracias por llegar a este punto porque, ay, Dios santo, no sé cómo hablé tanto, pero gracias por llegar a este punto del video. Gracias por resonar con esta historia. Estás totalmente invitada y eres bienvenido a esta comunidad. No sé exactamente cómo le vamos a dar la estructura. Lo que sí te puedo decir es que somos personas, seres humanos como tú, que están buscando la sanidad mental y espiritual. Cuando tú sanas tu mente y el diálogo interno que te estás contando, tu cuerpo sana, tus emociones sanan. Pero para eso hay que hacer un trabajo espiritual. Y no me refiero a que seas de una religión, recuérdalo. Es una conexión con esa fuerza superior que vive dentro de mí, con esa chispa divina que está haciendo que hoy tu corazón esté latiendo. Así que te dejo los datos, te espero en la comunidad. Vamos a tener, yo creo que una reunión a la semana, tocando estos temas, aplicando muchas herramientas que he aprendido a lo largo del camino, desde PNL, tapping, constelaciones. Hay muchas filosofías como el Kybalión, como las leyes espirituales del éxito. Hay muchas filosofías el día de hoy que van como muy, muy enfocadas, por supuesto, el curso de milagros, que nos pueden dar esa luz a decir, ay caramba, ¿qué está pasando? Y cuando alguien ya recorrió el camino y te puede decir, mira, yo pasé por ahí, yo estuve llorando noches y días enteros en esa situación que tú estás, es mucho más fácil, una, sentirnos acompañados y dos, poder seguir un caminito, ¿no? Alguien que te diga, pues búscale por aquí, búscale por acá, porque cuando no tienes ni idea de cómo está este rollo de la mente de un adicto, no tienes ni idea de cómo funciona, solamente sabes que te estás autosaboteando una tras otra y una tras otra, pues no sabes qué está pasando, pero te aseguro que se le puede dar la vuelta. Así que
Invitado, invitada, bienvenido a mi comunidad de exitosos anónimos, donde vamos a trabajar desde el amor, vamos a expandir el amor que hay en el corazón y vamos a ir sanando poco a poquito, pasito a pasito, todas esas heridas, todo ese dolor que ha estado cubriendo, así como capitas de cebolla, al amor que somos en esencia. Si esto resuena conmigo ya resonó. Si esto resuena contigo, te espero en mi comunidad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por regalarme tu like, porque si me regalas tu like, te suscribes y además lo compartes con alguien, estás regalando esta información a alguien que sí puede estar viviendo el problema, y dos, me ayudas a que el algoritmo se ponga así como que loquito y empiece a mandar el video a más personas. Y creo que entre más personas podamos entender que no estamos solas, que podemos darle la vuelta a esa vida, bueno, nos llega los karma points, como dice una persona que me encanta ahí escuchar en tema de negocios, pero por otro lado creo que esa es la base de cualquier ser humano, esa es como la misión de cualquier ser humano en esta tierra, servir y compartir, y desde ahí creo que la plenitud es algo que va creciendo en nuestro corazón. Así que gracias por estar aquí, gracias por resonar con esto, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Y no olvides que el amor es la solución.